Hola, 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 hola. Que te acerques un poco más, sí. Aquí, quieren aquí. Perdón. Ponte tú. ¿Nos ponemos así por el morro? Cuando hagan primero la primera tiro de cámaras. ¿Dónde? Aupa Zaragoza, ¿eh? Aupa, aupa. No, es precioso. Es una pasada. ¡Hombre! Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Me siento yo. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en esta clase magistral que nos va a dar el maestro Pedro Almodóvar con motivo del premio Feroz Audi de Honor que se entrega mañana. Yo soy María Guerra, Luis Martínez, crítico del Mundo y también de la Asociación de Periodistas Cinematográficos, y Luis Alegre, vuestro Luis Alegre. Pedro, esto va a ser una charla informal, a pesar de que Pedro viene con apuntes porque Luis Martínez ha sido el programador del ciclo Cine devora cine, y entonces Pedro viene empolladísimo. No, pero de todo modo yo me olvido enseguida de lo que he escrito, O sea, que estaré espontáneo como habitualmente. Solamente quería empezar preguntándote por qué has tardado tanto en recibir este feroz Audi de Honor que te hemos ofrecido desde el día 1. ¿Qué te pasa con los premios de honor? No me pasa nada con los premios Feroz, excepto que estar agradecidísimo, que es lo que corresponde en estos momentos. Pues, ¿sabes? Hay algo en los premios retrospectivos, quiero decir, los premios que incluyen toda tu carrera, que a mí me provocan cierta melancolía. Puede parecer una cursada, pero yo en el momento que piso un escenario, y prometo que va a ser así, porque así ha sido siempre, soy muy, muy sincero. Hablo muy, muy, muy de verdad. Y un premio a toda mi carrera inevitablemente me hace pensar en el pasado y me hace revisarla. Y es un ejercicio que no carente de melancolía, porque aunque creo que mi carrera, quiero decir, supera con creces todo lo que yo había soñado de niño. O sea, yo no podía llegar a la mitad de las cosas que he podido vivir, pero bueno, quiero decir, no me gusta mirar para atrás, y entonces un premio de estas características sí que te empuja un poco a que mires para atrás a la hora de agradecerlo. Entonces me da pereza y es simplemente eso. O sea, que no tengo nada contra lo feroz y al contrario, estoy encantado de estar aquí y espero estar a la altura de las circunstancias. Sí, pues a mí me gustaría entrar ya directamente en materia. Yo hace poco estaba leyendo el libro que ha hecho Tarantino sobre sus memorias de cine y hablaba de una película en concreta que fue la detonante de su pasión por el cine. Además, una película muy oscura, como es él con sus citas. A mí me gustaría un poco, también al hilo de... ¿La de la organización criminal? No, Pólvora Negra. Pólvora Negra, una película de Black Exploitation, una cosa muy oscura, que fue a ver con su padre, con su padrastro, porque era negro. Sí, era su padrastro. Y bueno, el cine, por lo visto, se convirtió en una fiesta y eso a él le conmocionó. Entonces, un poco al hilo de lo que se ha visto en la Filmoteca, me gustaría saber si hay alguna película, casi a nivel personal, has hablado de que has echado un poco la vista atrás, que haya cumplido casi una función de desvelamiento, una función catártica, una función de esto es lo que yo quiero hacer, lo que... O sea, yo no creo que haya exactamente una película. Recuerdo, y después se lo responderé a Luis, que en el año en que viví en Poleñino era el lugar donde empecé como espectador a ver películas. Y mi hermana ayer me recordaba varias de las películas
que vimos, y eran películas que a mí me gustaron mucho, pero no recuerdo ninguna que fuera como el detonante que me dijera, yo quiero estar ahí. O sea, yo desde muy niño, desde entonces tenía 7 años, lo que sí descubrí de un modo palpable era que aquella realidad, o sea, lo que yo veía en las pantallas, era infinitamente más real que lo que me rodeaba y que yo quería pertenecer exclusivamente a esa realidad. O sea, en mi niñez era un personaje como la Ana Torrent de Erice. Íbamos, de hecho, con picón, con una lata de picón al cine para calentarnos. Y lo que ocurría en la pantalla para mí era el universo en el que yo quería, no era un universo paralelo, era en el que yo quería vivir. Entonces, en esa época, quiero decir, siendo niño, incluso puber, creía que las películas las hacían los actores. Entonces, era un fanático de las estrellas. Entonces, como pues, aparece un poquito en Dolor y Gloria, tenía más de un álbum de estrellas de Hollywood y europeas. Y me inventaba historias acerca de ellas. Después ya una vez que estuve estudiando en Cáceres, que tendría 14 y 15 años, descubrí que había un guionista, que había alguien que escribía las películas. Y no solo eso, sino que había alguien detrás de la cámara que indicaba lo que había que hacer. Entonces, desde ese momento, que entonces era adolescente, decidí que ese era el lugar que yo quería ocupar. Y recuerdo también las películas que vi en ese momento, porque en Cáceres ya tenía acceso a Cáceres Capital a ver películas pues, de ese año. Recuerdo que en ese mismo, del 66, vi, por ejemplo, La noche, de Antonioni, y Campanadas de medianoche, de Orson Welles. No sé si son buenas películas para iniciarte en el mundo del cine, pero, por ejemplo, La noche, a pesar de mi corta edad, yo la entendí como si me estuviera Antonioni hablando a mí directamente, porque no sabía lo que era Milán, no sabía lo que eran las fábricas de Milán, no sabía lo que era el tedio milanés, ni todo ese aburrimiento en el que están las parejas milanesas, pero divinamente vestidas, pero sí sabía mucho de lo que era el tedio y la monotonía rural. Y de algún modo pensé que la aventura me hablaba también directamente a mí a través de Mónica Vitti y de Jean Moreau. Y bueno, la película de Welles fue una revelación también. Nunca había visto Shakespeare, había visto poco, pero no lo había visto de ese modo. Entonces, en Cáceres fue cuando decidí que quería estar en ese lugar. Bueno, a mí de entrada, Pedro, me gustaría darte las gracias porque estés aquí. Me parece un lujazo absoluto. Me ha emocionado mucho la acogida que te ha dispensado estas 1.900 personas que han acudido. Se apropió de No hay palabras para agradecer esto, de verdad. Pero es que a mí me gustaría... Me gustaría subrayar algo, y es que tú eres el ser humano nacido en España que más lejos ha llegado en la historia del cine, y eso es muy fuerte, sobre todo si se repara en que tú naces en la España profunda, creces en la España profunda, eres de una familia muy humilde, pasas la infancia rodeado de ignorancia, de precariedad, y a partir de ahí, antes de los 40 años, te conviertes en el director no norteamericano más popular del planeta. Y 30 y pico años después sigues manteniendo esa condición. A mí me parece algo completamente impresionante y que hemos de celebrar como merece. Ha nombrado un pueblo, Pedro, Poliñino, que es un pueblecito de la provincia de Huesca, de los Monegros, que está a 70 kilómetros más o menos de aquí, de Zaragoza. Y ahí me gustaría que te extendieras un poco, porque el jueves 15 de mayo de 1958, allí pasó algo importante en tu vida. Hice la comunión. Hizo la primera comunión en Aragón. De ahí viene su talento. Vestido. Es verdad. Y lo hice vestido de marinerito.
Pues sí, en primer lugar, quiero decir, el agradecimiento de aquí lo hago extensible y lo aumento incluso al pueblo de Poleñino, porque es cierto que, o sea, nosotros, como muchas familias en los años 50, nos movíamos, migrábamos dentro de España o fuera de España en busca de prosperidad, porque no era la mejor década de la vida de los españoles. Bueno, algo de eso cuento en Dolor y Gloria. Nosotros, nuestra primera salida de Calzada de Calatrava fue a Poleñino, y era porque mi padre había conseguido un trabajo de listero en el plan de regadío de los Monegros. Entonces era una persona que él como tenía, bueno, no tenía estudios el pobre, pero sabía leer, escribir y las 4 cuentas, entonces iba a pasar lista todas las mañanas a los trabajadores para comprobar que estaban en el Tajo. Entonces caímos allí en Poleñino y hay algo que de verdad toda mi familia lo recuerda. Nos encontramos con una hospitalidad y una bondad difícil de creer viniendo de La Mancha, que es más bien un país austero en todos los sentidos. Mis hermanas recuerdan, yo no, pero ellas lo recuerdan, que al día siguiente de llegar, nosotros veníamos en una situación muy precaria. O sea, mi padre era probablemente el último arriero que hubo en La Mancha, es decir, transportaba el vino de su padre, de mi abuelo, en animales y pasaba por toda Sierra Morena hasta llegar a Jaén. O sea, un trabajo, un oficio que yo lo veo más como del siglo XIX, de Teófilo Gautier o algo así. Entonces mi madre, que era la que tomaba las iniciativas, dijo, hasta aquí hemos llegado, en el 57, y le salió a mi padre este trabajo de listero, y vinimos, y al día siguiente de instalarnos en Poleñino, cuando mi madre abrió la puerta, y me emocionó muchísimo porque de verdad ha pasado mucho tiempo, pero hay que agradecerlo. Se encontró con un atillo lleno de frutas, de melocotones, de peras, de verduras, y era el modo en que el pueblo nos recibía, tratando de alimentarnos, porque era un pueblo que sobrevivía todo el mundo tenía su huerta y era lo que nos podían ofrecer y era lo mejor que nos podían ofrecer. Entonces, ese gesto en la familia Almodóvar nunca lo olvidaremos. Y me alegro mucho de estar en este escenario a 70 kilómetros de este lugar para poder decirlo en viva voz. Y después, hablando con mi hermana, claro, he refrescado muchos de los recuerdos de aquel momento, incluido la primera comunión. Yo ya iba al colegio. Recuerdo también que era un pueblo como de 200 habitantes, pero la mitad del pueblo estaba destruida. Y bueno, cuando eres niño, quiero decir, llegas a ese pueblo, pues ese pueblo es como es. Tú no preguntas nada y además en esa época nadie hablaba de nada. O sea, nadie te explicaba nada, ni en la escuela. Entonces, claro, años después, hablando con Agustín, con mi hermano, dijo que era el resultado de la guerra civil, de la gran batalla del Ebro, la famosa batalla del Ebro, que esto era el año 57 y las casas seguían, la mitad de ellas derruidas. Pero como en toda infancia, bueno, yo no sabía nada de eso, nadie me lo contó y además cuando eres un niño, quiero decir, aquello es el lugar donde vives y las cosas te llegan de otro modo. Ya allí empezamos mi familia, digo, Agustín no porque era muy pequeñito, empezamos a ir al cine y llevábamos nuestra propia silla porque venía un señor en una camioneta y traía el proyector y proyectaba las películas. Entonces, pues por ejemplo, las primeras películas que vi eran muy interesantes, de hecho. Recuerdo La ladrona, el padre y el taxista, de Alessandro Blasetti, con el trío de oro italiano, Sofía Loren, Marcello Mastroianni y Vittorio De Sica. Había, por alguna extraña razón, no sé por qué, ahora mismo no se distribuyen tantas, veíamos mucho cine italiano.
y era buen cine italiano. Esto era cine popular, comedias, pero muchas películas de las que hicieron Gina Lollobrigida y Sofía Loren. También veíamos, pues también era una época que yo creo que varias folclóricas debieron dar el salto y hacían cine en México. Veíamos mucho cine mexicano. Por ejemplo, Jalisco canta en Sevilla, con Carmen Sevilla, esa una niña, vamos, y pues una película del 54. Yo la vi ahí en el 57, pero... Y Jorge Negrete, que era el ídolo masivo, el cantante, el gran cantante mexicano. Y también entonces veíamos a la vez que películas folclóricas españolas, también alguna de género, del Santo Enmascarado, y alguna como de vampiras. Pero no sé por qué, recuerdo que era más una de vampiras que de vampiros, que salían como una especie de camisones que eran altamente kitsch. Y eso a mí ya, a esa edad, me divertía muchísimo. Y todo eso ocurrió en Poleñino. ¿Y cómo? Porque tú cuando hablas a veces o en un libro sobre tu cine de Pepi Lucibón, decías que era como una fiesta continua, pero que la única persona que era consciente de tu trabajo, o sea, de la intención, del foco, del rumbo, era Carmen Maura, ¿no? Sí. ¿En qué momento hay ese clic en el que tú pasas de la fascinación y de repente es como si estuvieras poseído? ¿Ahí cómo recuerdas el momento? ¿Poseído por Carmen o por el cine? Por el cine. ¿Has estado poseído por Carmen? Sí. Oye, cuéntalo. No, sí, en la primera época sí. En la primera época sí. No, Carmen empezó a trabajar conmigo. Ella ya era una estrella. Una estrella, no una dimensión menor a la que es ahora, pero yo debuté en teatro con ella haciendo Las manos sucias de Sartre. Hacía un comunista que lo hacía fatal. Y tenía 2 frases. Y ella era la estrella de la función. Y entonces nuestra relación empieza en que hay una especie de ritual en las actrices, sobre todo en teatro. En cine hay más algarabía, en que ella estaba sola en su camerino peinándose. Y era una cosa que podía durar, a mí me da la impresión de horas, por el relax, entraba como en trance, con el peinado que ha llevado toda la vida, de pelo liso. Y mientras ella se peinaba, yo le contaba historias que hacía en Super 8. Entonces ella dijo, yo quiero estar en esas historias. Y empezó a hacer conmigo también Super 8. Entonces cuando hicimos Pepi Lucibón, yo ya había trabajado con Carmen. Entonces, de esta posesión del cine, en este caso, yo era muy consciente antes incluso de hacer Pepi Lucibón. Lo que pasa es que, como decíais, nací en una familia, pues, y en un momento muy precario, y recuerdo que los cineastas que un poco mayores que yo debutaban en mi generación, un poco mayores que yo, Fernando Colomo, Trueba, etc., tenían muy buenas relaciones. Habían estudiado en la universidad, tenían amigos que podían hacerle... O sea, eran burgueses. Sí. Claro, y entonces yo era como haber nacido en Japón y querer ser torero. No estaba en el lugar adecuado. Trabajaba en la Telefónica y a partir de ahí, que empecé a tener un poco de dinero, me compré mi primera cámara de Super 8. Eso fue el año 70 y algo, y empecé a hacer muchas películas de Super 8. Y esa fue mi única escuela y también ya mi contacto directo, porque el Super 8 es cine, no es como el vídeo, es cine, o sea, es algo que hay que revelar con unos líquidos químicos y tiene más o menos, quiero decir, 2 o 3 elementos que le corresponden al cine. Hay que montarlo, se le puede incluso sonorizar, y esa fue mi única experiencia. Y ese fue ya el momento en que, como un vampiro, el cine me atrapó totalmente y ya no podía vivir sin él. Para poneros un ejemplo, yo estuve trabajando en la Telefónica desde el año 70 hasta el 82. O sea, hice 2 películas estando en la Telefónica, de auxiliar administrativo. Entonces, yo naturalmente pensaba que aquella no iba a ser mi vida, la de la Telefónica. Entonces, allí escribía todo lo que después se vería, lo escribía allí. O sea, me sobraba tiempo y escribía. Y cada cierto tiempo pedía una excedencia, o sea, un permiso sin sueldo,
Y entonces yo intentaba abrirme camino en el proceloso mar del espectáculo. Pero bueno, conseguí cosas, conseguí trabajar con Los Goliardos, con un grupo independiente, conseguí también hacer bastantes películas, porque yo tenía el pelo muy largo. Y a principios de los 70, no sé por qué no venía a cuento nunca, pero las películas mainstream españolas, siempre de pronto alguien iba a un sitio, había una fiesta y había un montón de melenudos descoyuntándose vivos bailando. Entonces yo nada más llegar a Madrid, viendo el panorama, dije, tengo que dejarme el pelo largo, pero ya, entonces esperé el tiempo natural de que me creciera. Y la Telefónica estaba con el pelo largo. Entonces hice varias películas de hippie bailando, descoyuntándome vivo. Esa fue mi primera experiencia, digamos, profesional, pero era meramente alimenticia. Pero, por ejemplo, en el Super 8 yo ya entré en contacto con lo que es la narración cinematográfica. Además, el hecho también de que yo lo montara con acetato. Y llegué a hacer incluso un largometraje. Lo que pasa es que, claro, el dar el salto era muy difícil porque incluso para hacer una película de bajo presupuesto necesitas dinero. Entonces tuve la suerte de haberme encontrado con Carmen y con Félix Rotaeta, él en Los Goliardos. Y entonces entre los dos hicieron lo que hoy se llamaría un crowdfunding. Llamaron como, no sé, a todos los amigos posibles y entre todos ellos, a base de un sistema que se podría llamar de limosna, pues consiguieron, uno daba 100 pesetas, alguno daba más. Consiguieron 300 y pico mil pesetas, que no era suficiente para comprar el negativo, pero casi. Entonces, con eso, porque ellos decidieron que ya era hora de que diera el paso a un formato más estándar y pudiera verse en cines. Entonces, ellos formaron una cooperativa de Pepi Lucibón y en ese momento estaba trabajando en la Telefónica. Pedí el permiso para rodarla, pero lo que pasa es que con ese dinero no nos llegó lo suficiente para terminar. Hicimos como 50 minutos. Entonces, yo, para que te hagas una idea, o sea, lo del éxito no fue inmediato. Pedí 6 permisos sin sueldo a lo largo de 12 años. Y me quedaba, había un momento que me quedaba sin dinero. O sea que te tenían considerado entonces, un vago en Telefónica. Eras un vago. Sí, desde Decían, luego. Entonces yo volvía, como no sabía vivir del cuento, pues tenía que volver a la Telefónica. Trabajaba otros meses hasta cuando me podía salir otra vez. Entonces, cuando hice Pepi estaba en la Telefónica. Y lo hice durante el verano, en la parte que rodé, la de los 50 minutos. Después volví, escribí Laberinto de Pasiones y cuando pedí ya la excedencia para Laberinto de Pasiones, ya no volví. Ya me quedé en Madrid. Y es curioso porque en la Telefónica mi madre insistía en que volviera a la Telefónica. Pero incluso llegó a decírmelo en un momento en que ya estaba claro que yo estaba teniendo éxito internacional, cuando Mujeres al borde, un ataque de nervios. Y me dijo, Pedro, ¿sabes? Me darías una satisfacción muy grande si volvieras a la Telefónica. Claro, ella había vivido en la inseguridad absoluta. Entonces, lo de tener, como en la Telefónica era como si fuera un ministerio, lo de tener un trabajo fijo para ella, pues digo, pero mamá, ¿cómo me dices? En fin. Pero mi madre no se tomó nunca en serio lo del cine y era algo que a mí me hacía gracia y me gustaba. Porque no hubiera soportado, por ejemplo, a una madre de artista. Era lo contrario. No vio mis películas. Yo creo ¿No que vio tus películas? Intuía que no le iban a gustar. Pero, o sea, no vio, pero sin embargo intervino en varias de ellas. Sí, sí. En que soy yo para merecer esto, es la vecina que se encuentra a Carmen, en El dentista, es la locutora de televisión española en Mujeres al borde, un ataque de nervios, y en Kika lleva un programa literario que se llamaba Hay que leer más. Entonces, es una pena haberla descubierto tan tarde o yo haber empezado tan tarde. Pero mi madre hubiera sido lo que fue Rafael Aparicio en el cine español. O sea, no le tenía el menor respeto a la cámara y estaba dotada de una absoluta naturalidad.
Entonces yo la dirigía, yo le decía, mamá, ahora di esto y tal. Se lo decía. Y volví otra vez y repetía algo así. Que ya lo sé, ya me lo has dicho. y eso le daba una naturalidad increíble. Y tiene una escena con Carmen Maura en que he hecho yo cuando se despiden, que se va al pueblo, etc. Pero no trabajaba contigo gratis tu madre. ¿Cómo? Que no trabajaba gratis contigo. No. Y eso además siempre, antes de terminar la jornada de trabajo, normalmente era un día, me decía, oye, ¿cuándo me vais a pagar? Lo hacía por dinero. Lo hacía por dinero. Y también cuando hablaba con las actrices decía, y así estoy un poco con él, porque no viene a verme y estoy por lo menos y paso el día. Pero antes de terminar la jornada, me preguntaba, oye, ¿cuándo me vais a pagar? Y aunque no es habitual pagar el mismo día del trabajo, pero yo hacía que se le pagara porque ya ella tenía adjudicado ese dinero a unas cosas que pensaba hacer en la casa. Entonces, es el mejor modo de ser madre de un director, de hacer cine por dinero y no tenerle ningún respeto a ese trabajo. Oye, el padre de Sorogoyen también cobra por sus papeles. Claro. Claro. Sí. El abuelo de Sorogoyen es decir, Claro. te iba a preguntar, a ver, un poquito más abstracto. Es decir, todo este momento que estás describiendo ha quedado en la memoria colectiva, por decirlo así, como un momento de cambio para España. Se ha convertido un poco en un poco la bandera. Es decir, cuando sales fuera en los festivales, rápidamente, digamos, toda la crítica internacional, los festivales se refieren a este momento de tu cine prácticamente como una radiografía de la España de entonces y casi como una lectura de la transición española. Me gustaría saber cómo te relacionas con esa idea o hasta qué punto no es una responsabilidad sobrevenida que para otro. Hombre, es una responsabilidad que no me gustaría tener, pero que inevitablemente tengo porque soy español, hago cine en español y me he quedado aquí. No me he ido fuera a rodar. Y, naturalmente, la visión que doy en mis películas pertenece a un ciudadano español y a un punto de vista de ese ciudadano, con el compromiso que eso significa. Yo, afortunadamente, aparecí en el panorama internacional en un momento en que, por primera vez en 50 años, había curiosidad por lo que ocurría en España. O sea, no es un secreto que estuvimos secuestrados durante 40 años y nadie quiso saber de nosotros y del cine español. Una pena, porque hay décadas de la época del franquismo, como los 60, que yo creo que no vamos a igualarlas en cuanto a cantidad de obras maestras en plena dictadura. No las conocían, excepto a Saura y a Erice. Entonces, cuando aparezco en el panorama internacional, pues ya se murmura, España ha cambiado, sobre todo porque venían muchos periodistas, conocieron la noche madrileña, se lo pasaron pipa, no se acordaban después de nada porque vivieron en un trance todo el tiempo que estuvieron allí, y recibíamos muchas visitas. Entonces, en ese momento aparecí yo y cuando vieron mis películas dijeron, míralo, ha cambiado, este país ha cambiado y lo demuestra el cine que está haciendo este chico. Entonces, en ese momento me cae la gran responsabilidad de ser el director español que se ve fuera de España, pero yo siempre lo decía también cuando me preguntaban que España es muy plural, o sea que por supuesto que existe la España de la que yo hablo. Y además el momento en el que yo parto, porque yo parto de la transición y soy también el resultado de esa transición, de la transición a la democracia. Sin ese paso yo no hubiera podido existir, no hubiera podido hacer ninguna de las películas que he hecho. También, claro, hablando de la transición, yo ahora mismo me siento de un modo distinto a como me sentía en el año 78. En el año 78 lo que quería era divertirme, drogarme, follar y hacer peliculitas en Super 8. No había otra preocupación, ni mucho menos, como te diría, política. Es decir, lo que se dio en llamar la movida, que no era ni generacional, porque estábamos varias generaciones, no era un movimiento político, o sea, era que algo se movía, era evidente, porque cambió de la noche a la mañana, y un día salimos todos a la calle en Madrid y miramos a los grises de otro modo y descubrimos que habíamos perdido el miedo. Y esa pérdida de miedo, o sea, nos dio tal libertad en todos los aspectos
que de lo que se trataba en ese momento, si eras joven, era de vivir esa libertad. Y yo la viví en toda la plenitud que pude. Pero es cierto también que mi cine ha ido cambiando, yo he ido cambiando también, como resultado también de, quiero decir, una cosa resultado de la otra. Y también España ha ido cambiando. O sea, el Madrid del 78, del 80 y del 85 no es el Madrid de ahora. Pero incluso yo, por ejemplo, en la última película, pensando en la transición, que fue tan importante, y yo creo que realmente se hizo lo que se pudo hacer. No era todo lo que había que hacer, pero fue suficiente para dar el paso hacia la democracia. Pero yo, por ejemplo, en la última película, en Madres Paralelas, toco ya un tema que se quedó pendiente en esa transición, que fue el de las fosas comunes. Y en ese momento yo no pensaba en las fosas, pero después tuve tiempo también de evolucionar y de pensar en toda la historia de España, que yo había vivido de un modo, pero había otra que se vivía de otro modo. Yo naturalmente no había oído nunca hablar de la guerra civil, ni tampoco en el colegio, y por supuesto no en casa. En las casas no se hablaba de eso. Mi padre fue a la guerra civil y nunca dijo una sola palabra. Entonces, quiero decir, hubo un silencio patológico que se contagió a todos los miembros de la familia, donde no se mencionó nada por miedo. Entonces, llega la libertad y llega ese momento esplendoroso y yo me entrego en cuerpo y alma. Y no pensaba en esas familias que tenían algún miembro de su familia en una fosa común y que, sin embargo, era uno de los precios que tuvo que pagar la izquierda para poder tirar adelante y en un momento en que no estaban muy seguros, en que miraban alrededor y veían a mucho franquista alrededor y bueno, no en vano, 3 años después, pues ocurrió un golpe de Estado. O sea, no era un miedo banal, era un miedo justificado, porque había muchos franquistas en las instituciones. Entonces yo, sin hacer una revisión, pero en Madres Paralelas, que ya toco el tema de las fosas, creo que probablemente en el 98, en el 78, no hubo la posibilidad, porque era demasiado, de pensar en esas personas que le habían negado su existencia. De pronto eran condenados de nuevo a la no existencia en ese juego político. Pero lo que sí, y ya lo digo desde aquí, ya yo creo que también lo dije en la promoción de Madres Paralelas, en el transcurso de los 80, el Partido Socialista tiene varias mayorías absolutas. Y yo sí le reprocho a ese Partido Socialista de ese momento que no tocara el tema de las fosas. O sea, que se haya tardado tanto en reparar y en buscar y en atender a todos los familiares y que no era una cuestión política, era una cuestión meramente humana. Entonces, también quiero decir que Pepi Lucibón nace en ese momento y nace desde la negación al franquismo. Yo ya era lo suficientemente mayor como para tener recuerdo del franquismo. Bernardo Bonetti no, porque tenía 13 años, Olvido Gara tenía 14, Carlos Berlanga tenía 15. No tenían ningún fantasma del pasado. A mí no me había pasado nada, pero sí recuerdo. Yo iba a comer, porque era muy barato, a la universidad, y recordar los grises, y recuerdo haber tenido metido con estudiantes, salir corriendo. Pero yo quise, al principio de mi carrera, hablar solo del momento en que España da el paso a la democracia. Porque lo que ocurría en las calles y en las noches y en las discotecas era lo más interesante de lo que se podía hablar. Y mi única venganza contra el franquismo fue negarle incluso la sombra de su existencia. Entonces, Pepi Lucibón nace como si yo viviera en Estados Unidos, como John Waters en Baltimore o en Nueva York, como si no hay memoria en absoluto. Pero eso no significaba que yo hubiera perdido la memoria. No la perdí. Me divertí y cuando me correspondió recuperarla, la fui recuperando poco a poco. Entonces, hay en muchos lugares fuera de España, hacen una especie de paralelismo entre mi propia carrera y
y el camino que ha cogido España desde los años 80. Y yo creo, parte de eso naturalmente lo represento, pero España es mucho más de lo que yo cuento en mis películas. Es muchísimo más. Y hay también la otra España que está absolutamente en contra de lo que aparece en mis películas. Tú dices que no hay memoria, pero yo creo que hay memoria al revés, porque sobre todo hay memoria convertida en deseo. Es decir, es cine que realmente se convierte en bandera de futuro, y de hecho así se ha interpretado. Es decir, es un cine que marca el camino. Sí, no, de hecho, El Deseo se llama nuestra productora, de mi hermano y mía. Y, hombre, y en el momento en que empiezo a hablar como cineasta, empiezo a hablar de cosas que no se habían tocado hasta el momento. Y empiezo a hablar sobre todo con naturalidad. No como el problema de ser homosexual o de ser travesti o de ser transexual o de ser... No, forman parte de la vida. Era como yo lo mostraba. Y eso sí, de eso sí podía hacerlo, porque ser director te da un enorme poder. Yo creo que es de los trabajos que entrañan más poder. Por eso, cuando hay directores, y los conozco, cuando son de carácter mandón, pueden llegar... ¿Por qué? Porque todo lo que dice el director es lo que hay que hacer. O sea, todo está autorizado a pedir lo que sea. Entonces, los que son un poquito mandones, pues pueden pasarse y hacérselo pasar muy mal al resto. ¿Y tú eres mandón? No, y tampoco gritón. No. Alguna vez he tenido que llamarle la atención a algún actor porque no hacía lo que yo le sugería y me lo llevé a otra habitación, naturalmente. No, para decirle... Bueno, he tenido mucha suerte con los actores, esto solo fue algo excepcional. He tenido 3 excepciones a lo largo de todas estas películas en que me he tenido que reunir aparte con el actor para decirle lo que yo quería y decirle además que tenía que hacerlo, que ese era su trabajo. Pero 3 entre 22 películas y 2 cortometrajes de 30 minutos, pues es bastante poco. Pero no, ¿sabes? Yo quiero pensar de que no soy mandón, pero el director debe provocar una sensación de autoridad natural. Simplemente porque es el que más sabe de aquello. Pero no el que más sabe porque es el más brillante de una carrera. No. Es, en el caso de que sea el escritor también, el que más sabe de esa historia que ha escrito y que lleva pensándola 2 años. Porque una película te lleva 2 años. Entonces, yo creo que esa autoridad debe respirarla el director de un modo natural. Y de hecho, además, es una especie de... Quiero decir, es una negociación tácita que hay entre el equipo y tú. De hecho, a un director, por ejemplo, una de las características es que nos hacen 500 preguntas cada día. Y tú tienes que responderlas. Víctor Erice no las responde. No, y es una pena, porque es el hombre con más talento del cine español vivo, pero duda demasiado. Entonces, yo sabía esas 500 preguntas, sabía responderlas. No, había algunas que no las sabía. Y había algunas que me provocaban dudas, pero tenía que responderlas para tirar para adelante, porque si no el equipo se paraliza. O sea que eso fue una intuición que lo descubriste no a lo largo del camino, sino que lo tuviste claro desde el principio. Sí. Eras capitán. Sí, pero no tampoco, te digo, como la sensación de ser el dueño del juego, que sí que lo eres. Y además, agradecidísimo a que de pronto haya un montón de gente que está dispuesta a poner en pie y a darle carne a algo que tú has soñado. Eso es un privilegio inaudito. O sea, inaudito. Ese poder es algo absolutamente extraordinario. Y ese poder necesita de un liderazgo, de un liderazgo natural, porque ellos están ahí para hacer lo que tú ya has soñado antes que ellos y sobre todo contagiárselo. Entonces debes también tener el talento de contagiárselo y de hacerlo amablemente y de escarbar dentro de ellos, porque hay veces que el director tiene que enfrentarse a problemas que pueden herir a los actores. Y el director debe tener una enorme delicadeza con determinados temas, que cada actor tiene uno y es distinto, no son los mismos siempre, porque vas a meter la mano y vas a tirar para arriba y tienes que hacerlo con mucha delicadeza porque puedes herir
mucho a unas personas que son muy frágiles en ese momento y que están en tus manos. Entonces, un director también debe pensar en todo eso. No es solo la autoridad, sino también el padre, la madre, el amante, el novio, el hermano, el amigo, sobre todo de los actores, que son a los que más puedes seguir, de los actores con los que te toca trabajar. Pero yo te conocí en el rodaje de La Ley del Deseo, nos presentó Antonio Banderas, y te hice una entrevista que me encantó porque descubrí que teníamos muchísimas afinidades y pasiones compartidas. Y especialmente me gustó mucho lo que me contaste de Luis Buñuel, que como tú fue otro cineasta revolucionario que marcó una época. Y estamos él más que yo, ¿eh? Estamos en Zaragoza. Estamos en Zaragoza, la ciudad donde pasó su infancia y adolescencia Luis Buñuel. Y me gustaría que nos contaras qué es lo que te sacudió tanto del cine de Buñuel y hasta qué punto ha sido para ti una referencia. ¿Hasta qué punto? ¿Qué? Ha sido una referencia para ti. Sí. No, para mí había una santísima trinidad que era Buñuel, Billy Wilder y Hitchcock. O sea, entonces siempre ha estado en un altar. Después, de un modo natural, cuando aparezco en la arena internacional, inmediatamente me comparan con Buñuel o por lo menos hablan de paralelismos y de influencias. Influencias que yo tampoco ni sabía negarme, pero tampoco es que estuviera, excepto en algunas ocasiones, que sí que he pensado directamente en Buñuel, pero yo lo que decía era, bueno, tenemos la misma genética, hemos nacido en el mismo lugar, entonces naturalmente, claro que tiene que haber muchas cosas en común, pero hay también muchas cosas que nos diferencian, sobre todo la época en la que nos tocó vivir. Yo nazco con la democracia. Para mí, quiero decir, el franquismo no existe, la Iglesia no existe, yo ya soy ateo en ese momento, y para Buñuel no, para Buñuel es el pleno franquismo y además viene del surrealismo, que era un movimiento fortísimo y que está presente en todas sus películas. Entonces yo creo que nos convierte, que somos dos personas distintas, pertenecemos a la misma cultura, pero, por ejemplo, en Entre Tinieblas, que fue la primera vez que salí fuera de nuestro país para acudir al Festival de Venecia, bueno, la influencia, los italianos daban por descontada esa influencia. Llegó hasta tal punto que Entre Tinieblas se tradujo como l'indiscreto fascino del peccato, porque acababa de estrenarse El encanto discreto de la burguesía, o sea, para ellos lo tenían clarísimo. Y también, por ejemplo, reconozco que hay unas influencias incluso inconscientes. Por ejemplo, en la propia Entre Tinieblas, que haya un tigre viviendo con monjas es un detalle totalmente buñueliano. Que una de las monjas, la que interpretaba Lina Canalejas, aproveche un lugar que es el confesionario para confesarle al cura que está enamorada de él, creo que también es un elemento muy, muy buñueliano. Y después, por ejemplo, le cito abiertamente en Carne Trémula. En Carne Trémula, cuando Francesca Neri está en su casa y está esperando a un dealer, se equivoca y el que entra es Liberto el Raval y organiza ahí un caos tremendo, se está poniendo Ensayo de un crimen, la vida de Archibaldo de la Cruz. Y en Ensayo de un crimen yo lo pongo en un primer plano de la pantalla porque podría ser el título del bloque de secuencia que sigue después. Cuando son tres hombres, una mujer, los tres hombres tienen una pistola y alguien va a quedar muy malherido, que es el personaje de Javier Bardem. Entonces, aunque parezca una extravagancia, pero os juro que yo estaba pensando en eso. En Archibaldo de la Cruz hay ya dos escenas que muestro. La primera, cuando la nani del pequeño Archibaldo es abatida, se acerca a una ventana y es abatida por un disparo y cae. Y el niño, el punto de vista del niño, lo que mira más allá de la sangre son las piernas de esta nani y unas piernas con medias. No es un secreto que el genio aragonés sentía, era uno de sus fetiches. Y tanto. Que salen en la película que hizo con Jean Moreau, que aparecen en Tristana. Que bueno, en la película sobre los celos, sobre el demonio de los celos, que yo creo que
yo creo que es la gran película sobre el demonio de los celos. No he visto una película que hable tan claramente de esa psicopatía. Genial. Empieza con un plano en una iglesia, es un Jueves Santo, y el cura está lavándole los pies a los feligreses, que en este caso son feligresas, y hay un travelling, como empieza la película, todo con piernas femeninas. Entonces, las piernas y carne trémula. El personaje de Javier Bardem es abatido por una bala que no se sabe quién la ha disparado, si Liberto o Pepe Sancho, y queda condenado, se convierte en tetrapléjico. Él después se casa con Francisca Neri, una vez que ella cambia de vida, pero quiero decir, es un hombre que de cintura para abajo es como si no existiera. No hay piernas en esa relación. Hay lenguas, hay dedos, hay muchas cosas muy satisfactorias, pero no hay piernas. Entonces, si os acordáis, si alguno habéis ido a ver el ciclo estupendo que me habéis organizado, en el momento en que Francesca Neri vuelve con Liberto, el plano en que están desnudos, tienen los cuerpos invertidos y ella se agarra firmemente a las piernas de Liberto porque es lo que no hay en su matrimonio. En Ensayo de un crimen, además de las piernas de la nani, existe después hay una secuencia en que el protagonista, ya mayor, hace un maniquí como de cera de una actriz que se llama Miroslava, era mexicana, que curiosamente murió además quemada, como ocurre en la película. Porque él coge el maniquí que representa a Miroslava, que es igual que ella, combina planos de la Miroslava real y planos del maniquí, para confundirte totalmente porque la va a quemar en un horno. Entonces, en el traslado al horno, al maniquí se le pierde una pierna. Para mí era suficiente, quiero decir, para mí, cuando escribes y cuando diriges, hay razones que son muy estimulantes y que muchas veces no las comentas con nadie porque son cosas tuyas. Pero la presencia de Ensayo de un crimen tiene que ver con todo esto, con la relación, con la falta de piernas del personaje de Javier Bardem. O sea que para mí siempre ha estado presente Buñuel. No le conocí. Recuerdo que cerca de la Torre de Madrid estaba rodando Tristana y le vi. Y entonces una aparición. Le vi, no me acerqué a él, pero le vi cuando estaba rodando Tristana. En Tristana también hay una pierna cercenada. Vamos, que sí, hay una pierna. Sí. Bueno, y hablando de Buñuel, rodó fuera por motivos políticos, pero se aventuró fuera de España. Es que no le quedaba más remedio. Claro, o sea, no le quedaba más remedio. Pero tú, que siempre has sido un director muy español, yo tengo la sensación que después de Dolor y Gloria es como si, la sensación de que has hecho un paso al vacío, has cambiado, has depurado más tu cine y además te has atrevido con el cine en inglés. Pues sí, es decir, vamos, he hecho 2 cortos de 31 minutos. Digo 31 minutos porque no es un corto de 5 minutos. Quiero decir, es una narración cinematográfica. Y los 2 han sido en inglés. El primero, La voz humana, con Tilda Swinton, y el último, que se estrenará en España y en el mundo en mayo, porque Dua Lipa me sacó en un podcast... Sí. Porque yo tenía prohibido decirlo, por mi hermano y por todo el mundo. Porque no se podía decir. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Pero yo ya lo sabía porque lo había visto ya la película Thierry Fremont y nos invitó y iba a hacer un gran evento. Y Dua Lipa, que es tan guapa, tan lista y tan fan, pues me dijo, oye, ¿cuándo puedo ver yo Strange Way of Life, que se llama Extraña Forma de Vida? Digo, pues mira, no antes de mayo porque irá a Cannes. Y entonces al día siguiente salió en todos los periódicos, sobre todo los americanos, y mi hermano me riñó, pero es que se me escapó. Entonces ya es inútil. Se pondrá en Cannes y entonces esa misma semana Agustín tiene programado el estreno aquí y en el resto de Europa. Entonces lo veremos pronto. Y es verdad, yo lo he hecho, en el caso del western, por una cuestión de fidelidad al género.
O sea, ese género, aunque nosotros hayamos hecho mucho spaghetti, pero ese género es en inglés. Aunque yo he rodado en los lugares que se rodaron los spaghetti western de Sergio Leone. He rodado en un poblado en Almería y en el desierto de Tabernes, donde también, quiero decir, él hizo la película que hizo con Clint Eastwood, la trilogía del dólar. Porque hay uno de los poblados que se conserva muy bien y también que, curiosamente, a mí me gustó mucho que cuando fuimos a verlo, o sea, un lugar tan artificial como un decorado de cine. Claro, ya han pasado 50 años por ese decorado y ya se le nota el paso del tiempo. Y está herrumbroso, está lleno de polvo, y entonces he rodado en ese poblado que ya parece mucho menos artificial. Entonces sí que, y también no solo eso, sino que tenía programada, justamente para ahora mismo, una película con Cate Blanchett, inspirada en varios relatos de Lucía Berlín, de Manual para Mujeres de la Limpieza, un libro que si no lo habéis leído os lo recomiendo porque es entretenidísimo y es maravilloso. A mí me gustaba mucho el guión, pero mientras rodaba el western con Ethan Hawke y Pedro Pascal, no hacía nada más que pensar que nada más terminar el western tenía que meterme en la preproducción de la película del manual. Sí, Unmanageable se llamaba, Inmanejable, como uno de los cuentos de Lucía Berlín, que es un nombre difícil de decir en inglés. Y a pesar de que la relación con Pedro y con Ethan ha sido maravillosa y están soberbios, tú lo vas a encontrar absolutamente sexys a los dos. Qué bien. Sí. Vas a disfrutar mucho con eso. Ay, me encanta, ¿eh? Sí. Porque, chico, también. Tú vas a disfrutar más que Luis. Pues fenomenal, me viene bien, lo necesito. Te viene bien. Yo mismo ya me daba cuenta de... Es decir, el guión lo había escrito en español, estaba traducido al inglés, pero había ciertas cosas que le costaban mucho trabajo. Y a pesar de que habíamos ensayado, pero tampoco eran muy dados a ensayar. Entonces me estaba encontrando más que con Tilda, porque Tilda no es americana, Tilda es, quiero decir, es un ángel que ha caído del cielo y entonces viene aquí y se convierte en una silla y nos sentamos encima de ella. O sea, es una mujer con una capacidad de adaptación absolutamente extraordinaria. Pero estos son dos estrellas americanas y yo notaba cierta dificultad con, no, es que esta frase a mí no me sale en inglés. Entonces decía, bueno, ¿y cómo la dirías tú? Y adapté algunos de los diálogos, no todos, porque digo, tampoco quiero que me la cuelen todo, porque algunos digo, no, hay una frase que no es una frase normal en inglés y sobre todo que no es una frase normal para un cowboy, pero yo quería que la dijera y la tuvo que decir. ¡Qué guay! No, claro, y yo pensaba, digo, Dios mío, en la película con Cate Blanchett hay un montón de personajes femeninos. Yo todo el tiempo que hablaba con la producción decía todo el tiempo, sí, pero necesito ensayar con ellas por lo menos un mes con cada una de ellas en las distintas combinaciones. Y nunca recibía una respuesta, a pesar de que tenía toda libertad artística, etc. Y empezó a darme mucho miedo y también el hecho de que era o iba a ser una película rodada en varias partes de México y también en otros lugares también americanos, en Oakland, en una ciudad cerca de San Francisco, y me iba a mover mucho y entonces, bueno, pues mi espalda no está para tantos viajes. Entonces me lo pensé muchísimo después de rodar el corto y verdaderamente con dolor en mi corazón tuve que escribirle a Kate, que hoy estrena Tar, ir como locos a verla. No sé qué hacéis aquí, no estáis en el estudio. Es una lección, esa sí es una lección magistral de una actriz. Tuve que decirle que no me encontraba capacitado sobre todo para toda la preproducción, para ensayar, porque no ensayan tanto los americanos. Y yo soy muy pesado. ¿Lo ha entendido, Kate? Me dijo, I am devastated. Estoy devastada. Devastado. Y devastated para mí era incluso más que devastado. Y yo me sentí muy mal y todavía me siento mal, sobre todo porque
porque me sigue gustando muchísimo el guión. Es maravilloso. Que eso que era la razón esencial, y además, porque además de Kate, no quiero deciros la parte del reparto restante, pero eran actrices y actores con los que había soñado trabajar, pero pensé que debía ser honesto y creo que físicamente no estaba preparado para un rodaje con tantos viajes. Y de hecho también ahora mismo, quiero decir, Cate Blanchett está en todos los lugares del mundo, menos ensayando una película. Y yo en este momento la tendría ensayando, o quería estar ensayando. Ya está haciendo la carrera de los Oscars. Claro, sí. De todos modos, Pedro, cuando conociste a Billy Wilder, después de Mujeres sobre un ataque de nervios, a Billy Wilder, sí. Cuando lo conociste, él te dio un consejo que alguna vez has mencionado, que nunca cayeras en la tentación de aceptar una propuesta de Hollywood. Sí, tal cual. Y yo le dije, en el poco inglés que tenía, pero maestro, porque naturalmente le llamaba como maestro, pero tú eres el ejemplo de lo contrario. Tú has hecho el mejor cine americano, las mejores comedias americanas las has hecho tú. Pues no vengas, porque te lo van a pedir, y en efecto me lo pidió Jane Fonda, que viniera para dirigirla en Mujeres, en el remake de Mujeres. Y le hice caso al maestro y no fui. Y después le pregunté, porque él en ese momento tendría 80 y tantos, pero estaba pletórico. O sea, era una persona que yo la veía rodando, o por lo menos físicamente capacitada más de lo que yo estoy ahora mismo para seguir rodando. Y le dije, pero ¿y por qué no hace otra película? Y me dijo, yo no conozco ahora mismo a los jóvenes. Y es algo que en ese momento, y yo le dije, yo soy joven y adoro tus películas, macho. Entonces, ahora, una vez que ha pasado el tiempo, entiendo lo que decía. Porque yo, por ejemplo, ¿cómo te diría? Quiero decir, adolescentes, ¿cómo son los adolescentes ahora mismo? No tengo ni puñetera idea. Pero no te diría ya adolescentes, sino incluso treintañeros. Quiero decir, tendría que tirarme a la calle y ver a un adolescente o treintañero y decirle, siéntate e infórmame, porque voy a escribir sobre ti y sobre tu generación. Cosa que es muy chistosa, pero que me mandarían a tomar por ahí. Claro, inevitablemente, yo es algo que siento en todos los sentidos, que siento como sentimiento y que siento también como dolor, el hecho de, a mí me encantaría volver a reescribir sobre personajes más jóvenes, pero no conozco a las nuevas generaciones españolas. No me refiero ya a las del TikTok. No, a los de 30. Para mí son un misterio. Yo, como mi hermano, si tiene hijos y están en la treintena, digo, mira, tengo estos sobrinos, me voy a informar con ellos, pero tampoco me sale porque es un poco forzado. O sea, ponerte a decir, hombre, es que es hacerle un voy a examen, documentarme, ¿no? Ahora contigo. Es un plan que no les apetece a ninguno de los dos. Entonces, estoy condenado a hacer películas de personas de tu edad y de la mía. Bueno, Oye, guapo, que yo soy del 65, ¿eh? Bueno, pues personas del 65. No, he escrito los dos próximos guiones, y uno de ellos sí la protagonista es una chica de 40 años. Y hasta ahí me atrevo. Pero es curioso porque Cate Blanchett, como ha hecho tantas entrevistas ahora por la promoción, en una de las entrevistas hablaba de que no cerraba la puerta, no sé si a este proyecto o a otros proyectos contigo. Pues me quitas un peso, porque yo pensé que... ¿Ah, sí? O sea, realmente, lo pasé muy mal escribiéndole aquella carta. Por ella, porque teníamos una larga historia de proyectos frustrados, que no voy a contar ahora. Eso cuando llegue el momento de los gossips, sí, de los favor. chismes, y esto era de nuevo una frustración, porque fue la persona que apoyó el proyecto desde el primer momento. Yo le mandé hace 6 años el libro de Lucía Berlín, no lo conocía, se quedó absolutamente fascinada con el libro y me dijo, quiero estar en lo que se haga sobre este libro, lo produzco, lo interpreto, lo que tú digas, pero quiero estar dentro de este proyecto. Y realmente ella fue la que movió la producción,
Y yo escribí, me tomé el tiempo también de escribir más de un año, porque no era fácil unificar sobre todo las 5 historias. Y yo pensé que no me volvería a dirigir la palabra. Entonces, me alegro mucho que digas que ella piensa que podríamos volver a trabajar. A mí me gustaría, y sobre todo porque me siento muy, muy en deuda. Se comprometieron ella y otra productora, su productora y otra productora, financiaron parte del desarrollo, porque yo ya había ido a Londres y a Los Ángeles a hacer casting, etcétera, y en el último momento fui yo el que fallé. Lo siento, Kate. Pero sin embargo, tenéis que ir a ver Tar, y en ese momento es un homenaje a esta mujer maravillosa. Has evocado antes los aires de la transición y este año de 2023 se celebran 50 años de tu primer corto, que se tituló Dos putas o historia de amor que termina en boda, y unos años después hiciste... Una de las putas será yo. Sí, es verdad. Y luego hiciste tu primer largometraje que se titulaba Fólleme Tim. Sí. Entonces, me parece que son Tim, dos... Lo que seguía después era que Tim, que era de Timoteo, que le decía, ¿no crees que ha llegado el momento de que nos tuteemos? Y como no habéis visto la película, ni se verá tampoco. No, sí. Yo pensaba que a mí se me hace difícil pensar que un cineasta del 2023 que empiece tuviera la osadía de titular así sus cortometrajes, y no sé si es que vivimos ahora tiempos más puritanos de los que tú viviste en los años 70. Sí, no, absolutamente. Quiero decir, yo los vivo también ahora mismo, más puritanos. Afortunadamente me han cogido en una edad en que no tengo las mismas necesidades de cuando tenía 25 años. O sea, mejor dicho, siento las mismas necesidades. Lo que pasa es que no practico ninguna de ellas. No, lo peor de llegar, en mi caso, a cierta edad, yo cuando era jovencito pensaba que, bueno, cuando llegue a tener 60 o 70 años, naturalmente yo necesitaré otras cosas. Pues no, necesito las de los 80. Y es una frustración, y es una enorme, enorme frustración. Pero bueno, físicamente no podría. Pero es cierto, quiero decir, Madrid ha cambiado, Madrid es mucho... la democracia ha cambiado, nuestra democracia es mucho más imperfecta que como comenzó, a pesar de que hubiera un golpe de Estado casi de inmediato. La década de los 80 y de los 90, quiero decir, las cotas de libertad que adquirimos los españoles, ahora mismo no solo no son comparables, es que, quiero decir, se han reducido de un modo tremendo y es tristísimo para todos nosotros que vivimos en este país. Pero sí, o sea, cosas como, quiero decir, nunca había aparecido. Yo hice Entre tinieblas, se estrenó, al Papa no le gustó, eso lo sé, pero por lo que sea. Y a los de Democracia Cristiana en Venecia tampoco, pero bueno. Pero, por ejemplo, no tuve el menor problema aquí. Sin embargo, Rita Maestre, porque salió en Sujetador o en como sea en la universidad, de pronto le cae una denuncia por herir los sentimientos religiosos de algunos católicos. Para mí eso era totalmente nuevo. Y, sin embargo, esa sensibilidad está a flor de piel, además. Con lo cual, inevitablemente, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, y es algo que no va con mi naturaleza. Pero no nos queda más remedio que, quiero decir, la espontaneidad ha desaparecido. Eso que se llama espontaneidad no podemos permitírnoslo, sobre todo en un lugar como este, con 2.000 personas, pero solo se puede reducir a un circuito mínimo de personas amigas. Pero también, o sea, todo el mundo está dispuesto a sentirse ofendido. Y además también la maldita corrección política, o sea, se ha convertido en lo peor, en la peor de las censuras, que es la autocensura. O sea, yo estoy seguro que hay mucha gente, lo veo además en las películas, y lo veo también con las reacciones,
que hay que estar mirando a ver a quién ofendes. Pues claro que vas a ofender a un montón de gentes. Hagas lo que hagas. O sea, yo una vez que me siento libre y sé que aquello va a haber personas a las que le va a ofender, pero cuento con ello y además porque no todo el mundo es como yo. Y esa pluralidad es bueno, la humanidad es así. Pero no, la sociedad española, quiero decir, ha mermado muchísimo en libertades y nuestra democracia necesita una revisión y refrescarla de un modo urgente. Y nuestra Constitución también. Ya ha durado mucho tiempo. O sea, bastante. Nos sirvió para lo que sirvió. Pero todas las constituciones tienen que ir parejas a los tiempos que viven. Entonces, afortunadamente yo me he convertido en un misántropo, entonces estoy en casa escribiendo para vosotros todo el tiempo y noto menos esa falta de libertad. Pero es terrible, o sea, es terrible que ahora mismo, o sea, todo el problema que intentan crear acerca del aborto. Quiero decir, a mí se me cae el alma al suelo cuando leo esas cosas. Cuando leo lo del primer latido, o sea, me escandalizo de un modo que es que no me puedo creer que esté viviendo en ese país, donde hay un partido que se atreve a decir esas cosas. Estamos hablando de unos derechos fundamentales y de unas libertades que hace ya mucho tiempo que hemos luchado todos por ellas. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas del siglo tengamos otra vez que manifestarnos? Y hay que hacerlo, inevitablemente. Hemos ido a peor. Penélope a veces ha dicho de ti que cuando empezaba a ver tus películas pensaba que tú debías ser presidente del gobierno. ¡Loca! No, en absoluto. No, entonces claro, tú eres Pedro, pero también eres Almodóvar. Entonces, yo no sé cómo convives con esa responsabilidad de haber representado lo trans, haber representado tantas causas. Yo, si hay una carrera que nunca iniciaría, sería la política. Eso lo tengo muy claro y, de todos modos, me autoconvencí, pero yo lo sabía cuando fui presidente del Festival de Cannes en el año 17. Entendí muy bien cómo eran los palmarés, por qué había esos palmarés, que es lo que yo muchas veces no estaba de acuerdo, y entendí también el trabajo de un político. Yo, como presidente, me lo decía de hecho el propio Thierry Fremont, el director del festival, debía negociar con el resto de miembros que no pensaban como yo respecto a determinadas películas. Pero... que fue el año de Square. Sí, ganó ¿no? The Square. Las grandes películas de ese año fueron de Square y 120 latidos por minuto, de Robin Campillo. Y también fue bastante, a mí me gustó mucho, You Were Never Really Here, de Lynn Ramsey. Es que no sé, es un título con muchas R's. La de Phoenix. Y le dimos el premio de todos modos a Joaquín Phoenix. No fue un gran año, no fue una gran edición en la que estuve de presidente, pero había muchas películas en que yo no estaba de acuerdo con los miembros del jurado y lo que correspondía era negociar. Pero yo es que con señores y señoras, actrices y directores, hechos y derechos, yo no tengo que seducirlos, ni tengo, yo te doy esto y tú me das lo otro. No, hice lo que fue un juego absolutamente democrático, pero en ningún momento intenté convencerles ni de que intercambiáramos premios, que es lo que se llama una negociación y es lo que se hace en política. Y es más, creo que en política hay que hacerlo. Yo pensé que como jurado no debía hacerlo, entonces me deprimió muchísimo, pero no quise hacerlo. Lo que hice fue simplemente poner una especie de maceta que teníamos allí, que cada uno depositara su voto respecto a todas las categorías y que lo que más sumara pues sería... Y hubo cosas que a mí no me gustaron. No me gustaron, pero decidí que tenía que ser un jurado democrático y era el único modo. Pero también descubrí
que no voy a convencer a nadie. Yo tampoco estoy tratando de convencerlos a ellos. Y mira que es un público entregado. Porque cuando reconoces que el otro es una persona adulta y tiene su modo de pensar, creo que también tiene unas bases sobre las que apoya su argumento. Entonces, pues yo no intercambié con ninguno de los Eso miembros. de que a este le conviene, al otro no le conviene. Sí. Hubiera podido. De hecho, Thierry Fremont me aconsejaba que lo hiciera, pero no lo hice. Entonces, político es la última carrera que yo haría. O sea, que Penélope, no, eso significa que me quiere muchísimo. Sí, siempre lo dice, ¿verdad? Hablando de Penélope, que tienes una relación tan especial con ella, yo lo viví en primera fila incluso antes de que os conocierais, porque una noche del año 93-94 yo estaba en su casa, íbamos a salir por la noche y me dijo: he soñado esta noche que íbamos a un bar y nos encontrábamos con Pedro. Sí. Fuimos a un bar y estabas allí. Sí. Y yo me quedé perplejo, digo, pero Penélope, eres una bruja, que por cierto no se atrevió a saludarte, pero estabas en el mismo bar. Y... Sí, se trataba de La Gloria, un bar que llevaba Antonio Alvarado, el diseñador, y yo creo que ella ya había oído que yo iba de vez en cuando a La Gloria. Pero en cualquier caso, es cierto, muchos años después me lo dijo, que había soñado conmigo y que me iba a encontrar, y en efecto me encontró. Pero otras veces también, sí, Penélope tiene algo de bruja, como tú has dicho, y tiene sueños que no siempre se cumplen, pero tiene sueños premonitorios muy afilados. Porque a mí a veces me llama y me dijo: he soñado esto, ¿cómo estás? Sí. Y a veces yo no estaba bien en el momento en que ella llamaba, pero le decía que sí, que estaba muy bien. Pero sí. Sacáis cada uno lo mejor del otro, pero yo no sé si te queda algo por explorar del talento de Penélope. Sí, yo supongo que sí. Yo tengo la impresión de que debemos darnos como 2 años de tiempo para... No sé, quiero decir, no es una separación ni nada de eso, sino que ella además está haciendo un montón de películas, yo haré otras, y después volver con otra edad con Penélope. Ya no voy a tener esos 20 años que tuve con Antonio Banderas de separación, pero que ahora está bien que respiremos en nuestras carreras para volver a imaginar algo totalmente nuevo para ella. Pero yo pienso seguir trabajando con ella, claro. Llevamos 1 hora y media, vamos a pasar un poco el micrófono para que haya alguna pregunta, no demasiadas, y mientras tanto, tú a veces has dicho que los personajes hablan de ti. Yo me pregunto, ¿qué dicen los personajes? No hemos visto el western, ¿qué dicen estos vaqueros de ti? ¿Qué dicen de mí? Sí. Bueno, primeramente, hago un género que nunca había tocado y que pensé que nunca tocaría. Y doy una respuesta, valga la presunción. Pongo en palabras de estos vaqueros, pongo en boca de estos vaqueros palabras que nunca se han dicho en un western. Y eso me ha dado un gran gustazo. Bueno, entre que están buenísimos y esto ya estamos on fire. No sé si tenéis por ahí micrófono, no veo algunas manos alzadas. Aquí delante. Aquí delante hay 2. La chavalería quiere ser Chica Almodóvar, o sea que a ver si entráis en contacto, porque aquí ya sí que te entienden. ¿Tenéis micrófono? Ahora viene por ahí, Hola. Sí. Lo primero que te quería decir, Pedro, es que te admiro un montón y como futura persona que se quiere dedicar al mundo audiovisual me inspiras un montón y quería preguntarte qué consejo le darías a una persona joven, como podría ser yo o cualquiera, cómo puede transformar del cine su pasión a su profesión. Que no te he entendido muy bien. Un consejo para una persona joven, ¿cómo puede transformar su pasión en su profesión? Es muy importante
sobre todo si siente una pasión, que la convierta en realidad, siempre que no sea ir a la luna o algo por el estilo. Pero, por ejemplo, es bastante difícil. Si la pasión es ser director o ser actor, es una profesión que exige muchísima constancia y no tirar nunca la toalla. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, a diferencia de cuando yo empecé en los años 70 a hacer esta peliculita de Super 8, ahora mismo hay muchos más accesos a inventarte algo y mostrarlo, sin necesidad de comprarte una cámara de Super 8. Entonces, yo creo que hay algo que yo he tenido, afortunadamente, que a pesar de la época en la que me tocó vivir, una época llena de drogas y de diversión, y donde muchas veces me iba desde Rocola a la Telefónica, pero el hecho de estar obsesionado con querer ser director me dio un camino muy concreto que me hizo, que evitó, de hecho, un montón de peligros en los que muchos de mis compañeros cayeron y quedaron por el camino. Entonces, se necesita una enorme disciplina, pero que eso no te impide vivir. Sobre todo, tienes que vivir para poder contar cosas, pero una enorme disciplina y no venirte abajo en las primeras negativas, e insistir en lo que quieres hacer, sobre todo porque es que si hay algo por lo que merece vivir, si hay algo por lo que la vida merece ser vivida, es por una pasión. Entonces, si ya la sientes, o sea, son más desgraciados aquellos que no tienen una pasión determinada, pero si ya la sientes, quiero decir, ya tienes mucho terreno ganado. Tenemos aquí más preguntas. Ay, pobrecita. A ti te han dejado sin micro. Ahora hacemos justicia. Hola, Pedro. Me vas a tener que traducir porque Sí. no lo oigo bien, sí. Hola, Pedro. Hola. Muchas gracias por estar aquí. Estamos encantados de escucharte. Somos súper admiradores de tu arte y todo ese entretenimiento que has compartido con nosotros. Yo quisiera preguntarte si recuerdas o puedes compartir con nosotros una escena que te haya costado aterrizar después de haberla imaginado, después de haber escrito un guión, una escena que te haya costado aterrizarla, por decirlo de alguna manera. Que si recuerdas una escena que te haya costado materializar después de haberla imaginado. Pues sabes, el cine es una gran aventura, entonces nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y a veces siempre te encuentras sorpresas. Yo he tenido suerte de que la mayor parte de las sorpresas eran maravillosas y eran estupendas y enriquecían lo que yo estaba contando. Pero ha habido veces que no. Ha habido veces que me he encontrado con una enorme dificultad y que yo no sabía ponerle nombre tampoco en qué consistía la dificultad, excepto que las cosas no salían porque el actor o la actriz no lo estaba haciendo del modo en que yo había soñado o el modo en que yo no solo había soñado, sino que se lo estaba verbalizando. Entonces, lo mismo que le he dicho a esta chica, no queda más remedio, y esa es la única lección que yo podría dar, es de no tirar la toalla. A veces, sobre todo más digo con los actores, porque los actores son la cara de la película, es la voz de los personajes, el mensaje, el gran mensaje, quiero decir, está en la luz, en la música, en el montaje, en todas las disciplinas, pero los que dan la cara y el cuerpo son los actores. Por eso yo les dedico mucho tiempo a ellos. Los actores están desnudos frente a un director, porque es imposible que disimulen cosas de sí mismos. Nosotros miramos dentro de ellos y los vemos en su integridad. Eso a veces provoca problemas. Y es que no quiero mencionar la película donde yo
fui por primera vez al psiquiatra porque me ardía el pelo y tuve la primera crisis de ansiedad y me subió por primera vez la tensión altísima. Y fue durante un rodaje. Entonces, te encuentras, a veces, quiero decir, puedes más o menos vislumbrar el problema, pero hay veces que no, a pesar de que seas un espejo para nosotros. Hay veces que te encuentras realmente con un fantasma que no tienes ni idea de qué cara tiene, de a qué se debe, de cómo abordarlo y sin embargo hay que continuar. Hay que continuar. Yo estuve a punto de no terminar una de mis películas favoritas y fue porque uno de los actores estaba habitado por ese fantasma que yo a día de hoy, a pesar de que fue hace tiempo, no sé cómo se le llama, pero que estuvimos, paramos 2 veces la película y estuvo a punto de no terminarse. Me alegro mucho de que, desde entonces conozco lo que es la ansiedad, el pánico y todo aquello, pues, pero me alegro mucho de no haber tirado la toalla porque estábamos a punto ya de llamar a la aseguradora, porque claro, tenemos siempre un seguro, los rodajes, y la directora de producción me dijo: Pedro, si esto sigue así, dentro de mañana tengo que hablar con el seguro para que se haga cargo de esta situación. Entonces, bueno, pero ¿sabes? Pero no me quejo de ello, no me quejo de eso. Ya te digo que es una aventura, es un safari en el que tú sales y te puedes encontrar de todo. Y a veces en ese de todo hay cosas casi imposibles de superar, pero hay que insistir. Aquí tenemos una pregunta. La que tiene el cartel, por favor. Sí, sí. Casi podréis hacerlo a conjunta. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu proceso creativo tanto para construir un personaje como una película o como, no sé, si tienes un proceso o algo, no sé? ¿Cuál es tu proceso creativo para construir un personaje o una película? Pues es muy misterioso, ¿sabes? El proceso creativo no es único, no solo se hace de un modo y siempre es un misterio incluida la persona que lo va a llevar a cabo. Yo normalmente me nutro de todo lo exterior y lo exterior puede ser, quiero decir, algo que leo, algo que veo, algo que escucho, algo que sueño, algo que me da miedo. Y de pronto surge una idea y lo que hago es inmediatamente esa primera idea escribirla. Y recuerdo, hay veces que, te puedo poner un ejemplo, en que la idea venía de fuera y cuando después de unos días lees esa idea y sigue intrigándote, entonces te pones a desarrollar la historia, que no sabes cuál es todavía, pero la vas a ir descubriendo. Es como si fuera una novela en la que la realidad te proporciona, digamos, el primer párrafo. Y ese párrafo te interesa, pero para saber lo que ocurre en la novela tienes que escribirla tú. Pero te voy a poner un ejemplo que es muy tonto, pero es ilustrativo de lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, en Tacones Lejanos, yo estaba en un bar que había debajo de casa, era el momento del telediario y salió pues la locutora que correspondiera y yo estaba bebiendo café y entonces dijo que había muerto alguien. Y yo pensé, y ahí es donde viene el momento de la lucecita que se enciende. Me encantaría que dijera, no solo ha muerto, sino que les voy a decir a ustedes quién lo mató. Fui yo. Y les voy a explicar por qué. Entonces, estaba al lado de casa, subí corriendo, es literal, subí corriendo a casa y escribí
un relato que era como de un cuarto de hora, en el cual 1 año y medio después Victoria Abril confesaría en el telediario, de lo cual ella es la locutora, que sabía quién había muerto era su marido y confesó que lo había hecho ella. Entonces me dio para lo que era el gran monólogo de Victoria. Le uní también al lado el papel de Miriam Díaz de Aroca, que sería una supuesta amante del marido y que haría el lenguaje de signos, diría por signos lo que la locutora estaba diciendo, y terminaba con la policía que llegaba, se la llevaba a la cárcel. Entonces, cuando lo escribí, pensé, pues mira, pues es una buena idea para un corto. Pero normalmente, y esto lo hago mucho, escribo y se me quedan las cosas en el ordenador, pero cuando volví a retomar el relato, quedaría, ya te digo, para 15 minutos, pensé, me gustaría saber cómo esta mujer llega a este estado. O sea, ¿qué le ha pasado? O sea, ¿cómo puede estar de desesperada para que se confiese en pleno telediario que ha matado a su marido? Entonces, me intrigaba mucho ese proceso. Y después también me intrigaba mucho qué le ocurriría. Los policías, naturalmente, venían a por ella y se la llevarían a la cárcel. ¿Qué va a pasar con ella? Entonces, ahí es donde tú tienes que escribir tu propia novela en folios que están en blanco. Justo la escena de Victoria en el telediario cae justo en el centro. Entonces me puse a escribir sobre ese personaje, con su marido, etcétera, etcétera, y poco a poco fue apareciendo su madre. Su madre ya apareció de un modo mucho más rotundo y yo ya seguí con esos dos personajes hasta el final. Pero a veces es una cosa tan tonta como lo que te acabo de contar. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Esta chica que ya tiene el micro, sí, Claro, una resistente. ¿Sabes cantar, tesoro? No eres de cantar. intentar, si hace falta, no pasa nada. No, bueno, ok. No era para pedirte algo, que nos cantaras algo. Yo quería preguntarte qué es lo que a ti te gusta ver en un casting como director. ¿Tú qué buscas de una actriz cuando hace un casting para ti? Y que muchas gracias por hacer las películas que haces y hacer que nosotros las disfrutemos tanto. Gracias a ti por verlas. Gracias a ti por verlas, de todo corazón. Evidentemente, lo que espero cuando hago un casting, primeramente, no soy yo el que da la cara, porque a mí me da mucho apuro. O sea, creo que, y además el premio de mañana lo voy a dedicar, además de todos los actores, también a todos los actores y actrices que han hecho castings para mí, porque también ellos han dejado huella en la película. Un casting es probablemente una de las situaciones más injustas que tienen que vivir los actores, porque un actor nunca da todo lo que puede dar en un casting dirigido por una señorita que, aunque tenga talento, pero no es el director, no es la voz del director, y además le han dado una separata, con lo cual tampoco sabe de qué va la película ni la función de su personaje y esa escena en la película. Con lo cual yo pido perdón siempre a todos los actores cuando ya hemos elegido a algunos para verlos, por tener que hacerles una prueba, pero si buscas rostros nuevos no queda más remedio. Lo hacen en todos los países, pero ya te digo que lo primero que hago es pedir perdón por ponerles en esa situación. Entonces, lo que yo espero es que me revelen algo que tenga que ver con el personaje que he escrito, sin que yo se lo haya dicho, y que lo revelen de un modo natural. Entonces, doy por descontado de que la persona o el actor o la actriz no está dando todo lo que puede dar, pero hay un modo de orientarte. También te equivocas, ¿eh? Yo a veces me he equivocado, pero hay un modo de orientarte. Por ejemplo, en la última película hicieron la prueba para hacer el papel que después hizo Milena Smith, como 9 actrices muy jóvenes. Y
Y la verdad es que todas estaban muy bien. Era muy buena prueba la que hicieron. Pero Milena fue la segunda que vi. Y, es decir, Milena llegó exactamente como lo opuesto al personaje. Era una especie de bola negra, un poco gótica, o sea, pelo negro y una sudadera enorme negra, pantalones negros enormes. Pero yo me fijo habitualmente en este cuadrado que incluye ojos, nariz y boca. Recuerdo que cuando le hice una prueba a María Barranco para mujeres al borde de un ataque de nervios, venía pésimamente vestida, con pelo frito, que no sé si sabéis las chicas lo que era el pelo frito en los años 80, era un horror, el pelo así, ondulado así, un horror. Pero yo me fijé en María, en los ojos, la nariz y en la boca, y después en la gracia que ella tenía. Estaba hablando de Milena. Pues Milena no venía como el personaje, pero yo, a propósito, les dije a las directoras de casting, les di una secuencia muy dura, que es la secuencia en la que, no sé si habéis visto Madres Paralelas, en que Penélope, él le dice que queda a cenar con ella en su casa, y entonces le pregunta inmediatamente por su hija, porque presiente que esa niña de Milena es propia, es la suya. Entonces le puse, era una secuencia breve, pero muy directa, en la que realmente no hay tiempo de calentarte para llegar a ese punto de emoción en que tienes que decir, mi hija ha muerto. Y Milena, la vi como entraba en la sala en el despacho donde se hacía el casting, le dijeron las 2 o 3 frases previas, y en el momento de decir mi hija ha muerto se rompió completamente. Entonces, claro, alguien que está tan conectado, de un modo casi neurótico, porque si no eres actor tienes muy pocas posibilidades de desahogar esa capacidad, con su propio banco de dolor que todos llevamos dentro. Yo le dije a las directoras, digo, no quiero ver a ninguna más. Ella es el personaje. Ella será la que haga el personaje. Después me alegré muchísimo porque para mí es toda una revelación en la película. Entonces lo que vamos los directores es muchas veces los actores nos dan información sin ellos darse cuenta. Cuando dicen nuestros textos, tú percibes si has escrito bien o mal, si hay algo que resulta especialmente difícil. Y después también descubres facetas de los personajes en los que no has pensado. Pero sobre todo cuando ya está el guión terminado, buscas que se acerque lo más posible a lo que tú has escrito. Pero si no se acerca, el director también debe tener, parece una lección, pero debe tener capacidad de adaptación para, si lo que te están dando es algo que está vivo, pero no es exactamente lo que tú has escrito, debes aprovecharte que está vivo y apoderarte de ello y adaptar el personaje a la persona que acaba de hacerte eso, delante de ti. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta clase magistral que nos has dado. ¿Perdón? Sí. Aquí arriba. Sí. Aquí arriba, perdón. Hola. Hola, Pedro, perdón por interrumpiros la despedida. Que solo una última pregunta, si pudiera ser. Lo primero, aquí arriba. Ya te veo. Buenas. Lo primero, muchísimas gracias por tu arte y por esta charla. Placer. Y ya que habéis hablado de premios y estamos en temporada de Oscars, evidentemente son los premios que más conoce todo el mundo, pero querría preguntarte si más allá de ahí hay algún premio o unas palabras de alguien muy cercano a ti o alguien a quien admires mucho que al hacer una película o un proyecto verdaderamente te haya llenado como artista. Que te haya sentido más que cualquier premio, que más que cualquier cosa, y si esto te ha llegado a llevar a un terror de quedarte sin algo que decir como artista, llegar a ese final de haber dicho todo, si alguna vez has sentido ese miedo. Y muchas gracias. Bueno, tradúceme que todo. Si las palabras de alguien le han emocionado más que un premio.
Es que no he entendido muy bien, perdona. O sea, si algún premio que no sea un Oscar o algo muy conocido o las palabras de alguien a quien admires te ha llenado completamente como artista, y si esa plenitud como artista te ha llevado a tener miedo a quedarte sin algo más que decir, a quedarte sin algo más que contar en tus futuros proyectos. Hombre, yo... ¿Sabes? Mira, los premios que más se agradecen son los de la última época de tu carrera. Sobre todo, como es mi caso, cuando te han dado ya muchos. Entonces, yo los premios que más voy a agradecer y más me van a emocionar van a ser, ya veréis la emoción que tengo mañana, a partir de mañana en adelante. Pero lo otro, la otra parte de la pregunta es algo que naturalmente me inquieta, porque soy muy cinéfilo, admiro a muchísimos directores, pero hay un ciclo muchas veces, en otras no. Quiero decir, por ejemplo, John Huston, de pronto su última película es una obra maestra, pero, por ejemplo, Fellini hizo sus grandes obras muy pronto. Yo adoro que hiciera después La Entrevista, o Roma, o Ginger and Fred, pero no era el Fellini de Fellini en su medio, La Dolce Vita, I Vitellone, etc. Yo le tengo miedo a que ese ciclo llegue cualquier día de estos. O sea, el miedo a de pronto no tener nuevas ideas. Yo ya no qué decir, porque uno siempre tiene cosas que decir, pero nuevas ideas. Ideas que puedan medirse con las que has tenido en el pasado, pues es algo que me da mucho miedo. Entonces, mi única pregunta, que esa, lo que pasa es que si queréis responderme vosotros, pero tengo que respondérmela yo. Por ejemplo, yo, pensando en Fellini, su ciclo se termina cuando no ha llegado ni siquiera, o tiene 50 años. Yo, como fanático de Fellini, le diría, no, haz Entrevista, haz Roma, haz Ginger and Fred, haz todas las demás, que son más pequeñas, que nos van a impresionar menos, pero es alimento para mi alma y para mí como fanático de todo lo que has hecho. Entonces yo agradezco mucho las películas menos perfectas de directores que me han apasionado. La cuestión es si yo, una vez, primeramente, que tenga la clarividencia de ver que me encuentro ante pues, un vacío, un callejón sin salida, pues que no tengo ideas nuevas, o por lo menos ideas que me sean suficientemente estimulantes. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a repetirme? Porque para los seguidores, perdonad que hable así, pero sé que tengo algunos seguidores, no sé cuántos. Yo, como seguidor de Fellini, agradecí que de pronto ver a Anita Ekberg emocionada en La Entrevista, viéndose a sí misma en La Fontana de Trevi. Para mí eso es gloria bendita. Y agradezco enormemente esa peliculita en la que simplemente Mastroianni y él van a casa de Anita, o Anitona, como le llamaba él, y les muestra a los dos protagonistas, 30 años después, la maravilla de aquella secuencia. Para mí aquello ya era suficiente. Entonces, pero como autor, ya que soy yo, no sé si estoy dispuesto a repetirme, porque tal vez me responda que sí, y es un ejercicio de humildad. Voy a hacerlo lo mejor posible, pero esto no va a estar ya entre las 10 mejores películas que he hecho. Es una decisión dura, no sé cuánto tiempo tardaré en encontrarme en esa situación y ni siquiera sé si me voy a encontrar en esa situación o me voy a morir antes. Pero es algo que yo creo que a todo creador le preocupa y le angustia. Pero vamos, de momento tengo 2 proyectos, entonces estos 2 próximos años estaré ocupado. Completamente.